Ok, empezamos. Bueno, como se pueden dar cuenta en el título de este video, voy a hablar acerca de cómo es que nuestro bebé, que está ahorita aquí en mi pancita, llegó a nuestras vidas. Es una historia poco común, poco convencional. Y bueno, quiero contar esta historia por varias razones. Algunas razones son personales. Pues ya me encuentro en la recta final de mi embarazo y de alguna forma pues miro hacia atrás en retrospectiva y reflexiono y agradezco que este bebé esté hoy por hoy en nuestras vidas, que nos genera tanta ilusión y esperanza, y pues es para mí imposible no pensar en todo lo que se recorrió para tener este milagro, que yo le digo doble milagro. Luego les explicaré por qué le digo así, pero este doble milagro en nuestras vidas. Y bueno, también es como para cerrar ciclos y resignificar el proceso que hemos tenido hasta ahora. Otra razón es porque yo pertenezco a este grupo de chicas que tienen problemas para poder embarazarse, que es un grupo al que nadie quiere pertenecer, este grupo en el que han tenido desafortunadamente muertes de bebés, gestacional, perinatal, ¿no? Entonces, este tipo de historias yo me he dado cuenta que te ayudan mucho cuando las escuchas, cuando se hacen públicas, a que la gente sienta un poco más de esperanza, de que hay una luz en el camino, de que genere también empatía, porque desafortunadamente son procesos que se viven mucho en soledad, porque es un tema tabú, porque a mucha gente le da miedo el que dirán. Entonces se viven estos procesos con mucha soledad, y es algo que para mí realmente me hizo daño, porque yo me sentía muchas veces incomprendida. Entonces también por eso quiero como compartir la historia. Y bueno, quiero empezar explicando también el por qué, tal vez no es necesario, pero para mí sí me gustaría como explicar por qué no busqué antes ser mamá. Y creo que la respuesta más simple sería porque no tenía como el deseo de ser mamá antes, ¿no? Entonces, como algunos saben, yo vivo aquí en Japón desde hace 5 años. Yo llegué a Japón teniendo 31 años. En ese entonces pues, yo no deseaba ser mamá, al contrario. Tenía muchas ganas de experimentar el país, de conocer otros países que están por aquí cerca. Y pues tenía ganas de conocer, ¿no? Entonces pasó ese año, a mis 32 años, experimenté algo que yo ni siquiera sabía que existía. Tuve como un duelo migratorio, extrañaba mucho mi hogar, mucho mi familia. Ya después de ese año que fue como el boom, que es todo emoción de vivir en un lugar tan exótico como Japón, como que se fue abajo, y me encontraba yo en cierto estado como de depresión, como que me sentía muy extraña en este lugar, no tenía muchos amigos. Mi personalidad, soy un poco introvertida, entonces pues eso también hace que no me hiciera fácil ser amigos, y pues como que no me ubicaba muy bien a mis 32 años aquí. Entonces ya empezaba la idea de querer ser mamá, pero si yo no estaba bien emocionalmente, pues no iba a buscar eso, ¿no? Entonces ya a los 33 años decidí que quería ser mamá. Y a los 33 años estuvimos buscando de forma natural ser padres. Pasó todo un año y ya casi a mis 34 años, o sea, tenía 33, pero en unas semanas iba a cumplir los 34, me diagnosticaron con baja reserva ovárica, que hasta ahora es un diagnóstico que todavía es bastante confuso para mí, pero básicamente yo nací así. Es algo que yo no tuve control, o sea, desde uno que nace
si eres una nena, pues hay un número de folículos que son los encargados de dar los óvulos, y los óvulos pues son los que cuando se fecundan con el esperma pues generan los bebés, ¿no? Entonces yo nací con un número de folículos más limitado que el normal, digamos, el average de las mujeres. Y bueno, pues básicamente era eso. Una vez un doctor me explicó que yo era una estadística de 1 en 100, o sea, realmente no es algo tan común, porque esto de los folículos importa mucho, sobre todo por las edades, ¿no? Entonces yo a mis 33 años tenía la cantidad de folículos de una mujer de 50 años, o sea, tenía ya muy baja reserva ovárica, fue lo que me explicaron los médicos, ¿no? Y por esta razón, pues yo era candidata a buscar un embarazo a través de tratamientos de fertilidad. Entonces, a mis 34 años, yo cumplo en diciembre, y ya en enero empecé con un tratamiento de inseminación artificial. Y en ese tratamiento, que de hecho me daban un 5% de que funcionara, pues resulté embarazada. Me embaracé. Esto fue el 11 de enero del 2022. Y bueno, ese bebé murió, desafortunadamente, Ok, perdón, pero es que es un tema que pues es muy difícil recordar, pero este bebé a sus casi 9 semanas murió. Fue un embarazo que realmente no disfruté mucho, no disfrutamos mucho, mi esposo, yo, mi familia, porque si bien ese embarazo nos dio la alegría, ¿no?, de saber que venía, y fue muy bonito enterarnos por la prueba de embarazo y así, o sea, realmente fue bonito los pequeños momentos que nos regaló nuestro primer hijo. Pues la primera semana que fuimos al médico, pues nos dijeron que probablemente no era un embarazo viable. Entonces, semana tras semana nos mataban la ilusión de este bebé. Y honestamente, para ser muy honesta, no recuerdo muchas cosas de esas semanas. O sea, yo desde hace ya más de un año, creo, sí, más de un año tengo ayuda psicológica para poder pasar todos estos momentos difíciles que hemos vivido. Y honestamente no recuerdo mucho de lo que vivimos en ese entonces, porque yo siento que solo me dejaba llevar, ¿no?, transitar por eso. Yo siento que a lo mejor estaba con mucho dolor por todo lo que estaba sucediendo, y solo recuerdo que ya quería que pasara, ¿no? Y bueno, una semana antes de que mi bebé muriera, recuerdo inclusive que la doctora nos dijo que quizás nos iba a dar algún medicamento para terminar con el embarazo y continuar con los tratamientos, pero la doctora quiso seguir esperando y darle oportunidad al bebé a que siguiera creciendo y así. Y pasó esa semana, y la semana que murió nuestro hijo, yo empecé con un sangrado. Eso fue un domingo. Al día siguiente, aquí en Japón deben de saber que la mayoría de los hospitales tienen horario de oficina. Entonces ese domingo pues yo no fui al hospital porque no me iban a atender, sino al día siguiente. Entonces el lunes a primera hora fui a este hospital, que es el Hospital Universitario de Tokio. Y desafortunadamente, como yo no tenía cita hasta el siguiente lunes, o sea, de ese lunes en 8, pues me atendió un doctor que no era mi doctora, que me estaba dando el seguimiento, y era un chico. Al ser un hospital universitario, pues la mayoría o muchos de los doctores pues eran pasantes. Entonces yo creo que era un pasante porque se veía muy joven, no hablaba inglés, y nos dijo, no se preocupen,
el bebé está bien, váyase a su casa, así sin muchas explicaciones. Entonces nosotros no conformes nos fuimos con otro doctor, uno privado, y igual nos dijo lo mismo, que hasta entonces él nos dijo cuántas semanas se veía el bebé, porque en este hospital no nos habían dicho cuántas semanas era mi bebé, porque pues ellos decían que no estaba creciendo normalmente y que no estaba creciendo de acuerdo a las semanas que se supone que debería tener. Entonces el doctor privado sí nos dijo que lucía como un bebé de 8 semanas, 3 días, algo así. Entonces, bueno, eso recuerdo como un dato curioso. El doctor del hospital, la clínica privada, nos dio medicamento para que dejara de sangrar. No sucedió. Y un jueves en la madrugada tuve cólicos horribles, que yo pensé que era mi colitis por todo el estrés que estaba yo pasando. Y bueno, pues ahora en retrospectiva pienso que era, pues ya mi bebé había muerto. Por eso mi cuerpo estaba reaccionando de esa forma. Y el viernes, de hecho, el doctor del Hospital Universitario de Tokio, lo único que me ayudó a hacer es que mi cita, que tenía el lunes de hace 8 días, la siguiente cita, digamos, me la adelantó para el viernes. Entonces llegó este viernes y ya cuando llegué al viernes, pues me atendió mi doctora y eso lo recuerdo muy bien. Pasé con ella que me revisaran, me hicieron una... ¿cómo se llama? Me hicieron un ultrasonido transvaginal y pues ahí confirmaron que el corazón de mi bebé había dejado de latir. Y bueno, pues yo recuerdo que no, como que ya sabía lo que estaba sucediendo, pero aún así como que no estaba yo aceptando lo que estaba sucediendo, porque salí del cubículo donde me hicieron este análisis y le dije a mi esposo, así como que toda desorientada, le dije, no sé qué está pasando. La doctora no me dijo nada, ella me dijo, te digo cuando pases con tu esposo. Entonces, cuando pasé, ya salí, vi a Irving, pues yo sí como extrañada y como que no quería aceptar que estaba sucediendo, pero era obvio, ¿no? O sea, cuando tú ves un ultrasonido, el corazoncito, pues ya no bombeaba, ¿no? Y bueno, pasamos con la doctora y nos dijo justamente eso, que su corazón había dejado de latir y que lo único que me podía recetar era un paracetamol para que yo pudiera tener un aborto natural en mi casa. Eso me lo recomendó ella porque pues ella sabía que yo quería embarazarme y que era mejor hacerlo de forma natural para que mi cuerpo no tuviera más pues no fuera tan invasivo el tratamiento de un legrado. Entonces me mandaron a mi casa con un paracetamol y así fue como perdimos, a grandes rasgos, la historia de cómo fue que perdimos a nuestro primer hijo. Y bueno, así fue. Recuerdo que yo estaba pues obviamente destrozada por la situación, aunque ya me habían dicho con varias semanas de que esto iba a suceder, pues realmente no lo imaginas hasta que lo estás viviendo, ¿no? Entonces yo llegué, me acuerdo que me acosté y tomé un analgésico más fuerte, que me lo traje de México, y eso al menos calmó el dolor físico, ¿no? Y eso también ayudó que las contracciones como que se pararan un poco. Y a los 2 días empecé como yo, pues sí, mi cuerpo empezó a sacar al bebé. Fue un dolor indescriptible, o sea, simplemente fue muy doloroso, fue mucho dolor físico. Pero pues ahí me di cuenta de lo grande y maravilloso que es el cuerpo humano y de lo fuerte que soy. Entonces creo que eso es otra de las cosas que me regaló mi bebé, mostrarme que yo soy una persona muy fuerte. Y es algo que todavía le agradezco mucho a ese bebito. Y en fin, a los 2 días mi bebé nació. Como diría una muy buena amiga mía, que todos los bebés nacen.
El mío nació muerto, pero sí, él nació. Y bueno, algo que me dejó esta experiencia y que me ha dejado también estar en grupos de mujeres que han pasado por este tipo de situaciones es que vas aprendiendo, ¿no? La doctora que me atendió esa vez, sus palabras de, no sé, como para calmar mi dolor, fue: al menos sabemos que te puedes embarazar. Y honestamente creo que es una de las cosas que no puedes decirle a una persona que pasa por eso, porque eso es como minimizar lo que acaba de suceder, ¿no? O sea, acabas de tener una pérdida. Nuestro bebé lo habíamos buscado por 1 año. Nos daban una esperanza del 5% con ese tratamiento. O sea, eso es otra cosa que me gustaría aclarar. Un bebé no se mide por el número de semanas que se muere, ¿no? No hay vidas chiquitas. A pesar de que mi bebé tenía apenas 9 semanas, no por eso era menos importante. Y es algo que yo he aprendido con este proceso. Entonces es otra cosa que me gustaría dejar en claro, ¿no? Cuando escuches que alguien ha pasado por eso, pues creo que lo mejor que puedes hacer es ser empático y abrir tus oídos y decir las palabras más amables que te nazcan, pero no decir como que bueno, eso es normal o esas cosas pasan, porque realmente de alguna forma se minimiza el dolor de las mamás que pasamos por esto. Y bueno, mi bebé murió en marzo. Honestamente no recuerdo la fecha, eso sí, no lo recuerdo. Pero dejé pasar como unos 2 meses y medio porque yo quería ser mamá. Entonces, con mi diagnóstico que me estaban diciendo de que me tenía que dar prisa, que porque los folículos se acaban y los óvulos y todo esto, entonces tampoco quise dejar pasar mucho tiempo, ni mis médicos tampoco. Y inicié un proceso de IVF en ese mismo hospital, el Hospital Universitario de Tokio, pues porque ya estaba ahí, ¿no? Y yo pensaba que era un muy buen hospital, porque la mayoría de los médicos de Japón, de Tokio, egresan de ahí. Y bueno, o sea, yo pensaba que estaba en buenas manos, ¿no? Entonces, el doctor que atendió mi primer IVF era un doctor muy joven. Y bueno, honestamente, cuando tú vas a pasar por un IVF existen como muchos mitos, y uno de ellos es de que ya, pues, o sea, quieres embarazarte, haz un IVF y te vas a embarazar súper rápido. Y eso no es así. Eso es otra cosa que me gustaría aclarar. Un IVF no es igual a un bebé. Y eso también es bueno, no generarse expectativas, ¿no? Porque pues una que apenas yo empezaba con ese tratamiento, pues tal vez vas con un poco engañada, ¿no? Con los ojos vendados. Y sí, totalmente con los ojos vendados, porque no sabes realmente cómo es el tratamiento, en qué consiste, ¿no? Entonces ese primer tratamiento, pues sí tuve mucho miedo porque no sabía cómo iba a responder mi cuerpo, si iba a funcionar o no, genero expectativas o no. Entonces iba muy nerviosa, pero pues también había esperanza, ¿no? Creo que siempre había esperanza. Me atendió este médico, mi cuerpo, bueno, generalmente los médicos me decían que con el diagnóstico que yo tengo, como te les digo que tenía como una reserva ovárica de una persona mayor de 50 años, pues decían que generalmente con la estimulación ovárica, la estimulación ovárica es, te inyectas hormonas para que tus óvulos trabajen más de lo que trabajan en un mes. O sea, generalmente en un mes una mujer genera solo un óvulo, ¿no? Pero con la estimulación ovárica puedes generar 1 o más óvulos, ¿no? Una persona normal o que no tiene problemas de salud alguno
con estimulación ovárica puede generar, no sé, 10, 16 óvulos, ¿no? Y yo con mi diagnóstico, los médicos me dijeron que con suerte podía generar 2 o 1, ¿no? Entonces sí es importante los números en estos tratamientos, porque yo lo veo así como un juego de lotería. Entre más boletitos de lotería, pues más fácil, o sea, es más fácil que tú te ganes la lotería, ¿no? Pero en mi caso era así como que, bueno, tú solo puedes comprar 1 o 2 boletitos, ¿no? En fin, en esta primera IVF yo tuve 3 óvulos, generé 3 óvulos y pues también estaba muy feliz porque me decían, no, pues es que a lo mejor no generas más que 1, ¿no? Y logré tener 3, pero pues de hecho después nuestro médico se disculpó con nosotros porque pues él nos dijo que no nos había dado un medicamento que iba a hacer que esos 3 óvulos aguantaran o esperaran a que me hicieran la extracción ovárica. Y es que, como les digo, aquí en Japón tienen horario de oficina, la mayoría de los hospitales. Entonces yo ya tenía 3 óvulos para el viernes, pero este hospital no trabajaba sábado ni domingo. Solo me podían extraer estos óvulos hasta el lunes. Entonces el médico no me dio el medicamento que iba a hacer que estos óvulos esperaran hasta el lunes. Entonces cuando yo llegué el lunes y ya me iban a hacer la extracción ovárica puede hacer con anestesia o sin anestesia. Entonces yo pedí que fuera con anestesia porque pues qué miedo. Y cuando yo estaba ya como en la sala quirúrgica, digamos, me hacen de nuevo un ultrasonido y pues la sorpresa fue que me dijeron que solo de esos 3 solo había 1 y ya casi me dicen te vamos a cancelar el tratamiento, te vamos a cancelar la extracción. Y esa es otra de las cosas que creo que es de las peores que te pueden decir, que se va a cancelar el tratamiento, porque si pasas 15 días, 10 días, una semana inyectándote hormonas con la esperanza de que vayas a lograr esos ovulitos y que llegues el día de la extracción y te digan nada más hay 1 o te lo vamos a cancelar, fue bastante duro, fue muy duro. Mi esposo y yo decidimos que íbamos a continuar con la extracción. Recuerdo que esa vez desperté de la anestesia llorando porque o sea, yo tenía pocas esperanzas de lograr al menos 1 y haber despertado y saber que solo habían logrado 1 después de que me había esforzado tanto para que fueran 3, y las hormonas y, o sea, fue un duelo muy fuerte, recuerdo. Y bueno, pasaron 5 días hasta que yo pude ver a mi médico para saber qué había pasado con nuestro único huevito. Nos contó que sí había fertilizado, esa era una buena noticia, pero cuando tú haces una fertilización, generalmente esperas de 3 a 5 días para que empiecen a ver si es un huevito viable para que pues haya un bebé, ¿no? En un futuro. Entonces en esta clínica esperaron al 5.º día, pero desafortunadamente la morfología no era la que se esperaba para un bebito de 5 días. Y bueno, esto puede ser por muchas razones. Puede ser por el tipo de clínica, por el tipo de estimulación, los medicamentos que te dan. Yo digo que fue algo de eso y también porque ese último huevito que se quedó era el rezagado. Cuando a mí me hicieron la estimulación ovárica, como que crecieron, ven que les digo que eran 3, entonces 2 crecieron súper rápido y el doctor, por tratar de conseguir el mayor número de folículos, pues esperamos a este huevito, ¿no? Entonces tal vez esa espera, los medicamentos, inclusive también tiene que ver con en dónde se mandan a, ¿cómo se dice? Se congelan, ¿no? Porque estos huevitos los congelan.
Algunos te pueden hacer una transferencia en fresco, pero nosotros habíamos decidido criogenizar nuestro embrión. Entonces pueden ser muchas razones por las que a veces los huevitos no están o no crecen o no están de la morfología que se espera y así. Hay muchas razones, ¿no? Y bueno, total que también en esa ocasión fue que el doctor se disculpó con nosotros porque pues él no nos dio el medicamento que iba a ayudar a que los otros 2 folículos, óvulos se perdieran, ¿no? Y la idea era que me iban a pasar ese embrioncito y ver qué sucedía, ¿no? Entonces, las probabilidades de que fuera un bebé pues eran bajas, pero pues existían, ¿no? O sea, su morfología no era la súper excelente, pero según el doctor era fair, como justa, era como ok, ¿no? Y bueno, nos iban a pasar este embrión. Nos pasaron el embrión y pues no funcionó, ¿no? Ahora, obviamente era como algo que yo esperaba que iba a suceder. Y con esas malas experiencias que tuvimos en este hospital, yo definitivamente me quise cambiar. Me gustaría hacer un paréntesis en esta parte del video. Hasta ahora he explicado a grandes rasgos en qué consiste un proceso de fertilización in vitro, pero me gustaría destacar el tiempo que pasa entre cada paso del proceso. Espera del ciclo menstrual, estimulación ovárica, semanas, extracción ovárica, proceso de 1 día, puede ser doloroso. Fecundación, de 3 a 5 días, hay mucha ansiedad en esos días. Transferencia, en mi caso, esperaba siempre 1 mes o 2 por mi diagnóstico. Beta espera, el tiempo en saber si funcionó el tratamiento, de 10 a 15 días, además de las visitas al hospital con esperas de 5 a 6 horas. La ilusión y la carga emocional que lleva cada uno de estos pasos realmente es muy fuerte y difícil. Se vuelve un trabajo de tiempo completo. Me quise cambiar, nos cambiamos de clínica y eso fue bastante complicado también porque pues aquí en Tokio, a pesar de que es la capital de Japón, no hay muchas clínicas que te hablen en inglés, que te hagan este tipo de tratamientos y que te acepten el seguro, porque también eso es importante mencionar, que aquí en Japón, a partir de ese año, en abril de ese año donde empecé a hacerme el tratamiento de fertilidad, ya estaba dentro del seguro, es decir, que el gobierno te paga el 70% y nosotros pagábamos el 30%, ¿no? Entonces, que aún así, déjenme decirles que se paga bastante, pero pues bueno, se agradece la ayuda del gobierno. Entonces estábamos en ese entonces a mitad de año buscando clínicas. Fue bastante estresante porque pues no hay muchas y las pocas que habían, los doctores a mí no me daban confianza, yo no me sentía bien, o otras no aceptaban el seguro, porque había unas que decían, no, pues no aceptamos el seguro, pero pues nosotros te aseguramos que nuestro método es el mejor. Pero la cosa es que si nosotros estábamos de hecho pensando, bueno, pues pagamos una así completa y a ver qué sale, ¿no? O sea, poniéndole fe a esas clínicas, pero una de las cláusulas es que si tú aceptas, aunque sea un tratamiento de fertilidad, un IVF, y tú lo pagas completo, el siguiente, si ese no funciona, el siguiente ya no lo va a pagar el gobierno, porque para el gobierno es como, bueno, pero tú sí tienes dinero para pagar un IVF, ¿no? Entonces era el riesgo de aceptar alguna otra clínica que no aceptara el seguro. Y les digo, sí son bastante caros. Si quieren, les cuento después en otro video más o menos cuánto cuesta un tratamiento de fertilidad aquí en Japón. Y bueno, buscando y buscando, dimos con la clínica, más bien el hospital, donde me embaracé. Y me acuerdo que empecé el tratamiento como por julio, más o menos. Y bueno, ahí empecé otra vez con un tratamiento de estimulación ovárica. Logré 2, o sea, en esa ocasión, la primera IVF fueron 3, acuérdense. Y en este tratamiento fueron solo 2 folículos, uno de cada ovario.
y lucían bien, lucían perfectos. El doctor, ya con el antecedente de que pues que podían ovular antes mis folículos, pues tuvieron mucho cuidado de que esta vez no se fueran a perder. Me dieron todos los medicamentos para que no ovularan antes los folículos, y me hicieron la extracción, igual me anestesiaron. Los dos se fecundaron y mi doctor, con mi diagnóstico, decidió no esperarse hasta el 5.º día que crecieran estos embriones, hasta el 5.º día, porque pues también es como pues es jugarle, ¿no? O sea, es un juego de azar también. O sea, puede que sí logren llegar al 5.º día, pero para que no se pierdan por mi antecedente y porque yo no tengo tantos, entonces no quería arriesgar eso. Entonces decidimos que estos embrioncitos iban a crecer hasta el 3.er día. Entonces lucían perfectos. Nosotros estábamos emocionadísimos porque fue un cambio total en el hospital. La verdad es que nos gustó la atención, o sea, a pesar de que mi doctor era bastante serio y así, pero sentíamos que estábamos en el lugar correcto, ¿no? Y bueno, pues en octubre me hicieron la transferencia. Cuando una chica pasa por una transferencia de IVF o de inseminación artificial, generalmente esperan de 10 a 15 días. Cuando es un IVF esperas unos 10, 11 días y entonces ya se sabe si funcionó o no el tratamiento. Entonces yo estaba con toda la actitud, yo decía, ya, o sea, no puede ser, mi segundo IVF, tiene que ser el bueno. O sea, yo tenía muchas esperanzas de que iba a funcionar. Me hice una prueba casera, de hecho, y salió positiva. Entonces esa vez que ya íbamos a que me hicieran la prueba en sangre y que pasáramos con el doctor, pues no funcionó. No funcionó. Cuando haces este tipo de tratamientos es una prueba en sangre, se busca la hormona del embarazo y un cierto rango, y entonces nosotros ni siquiera pasaba de ese rango, estaba como muy abajo. Entonces tuve un embarazo químico, quiere decir que el folículo, claro, es que esto no lo dije, pero de estos 2 embriones, a mí me pasaron esos 2 embriones, o sea, con la idea de que si no pega uno, pues pegaba el otro, ¿no? O sea, yo ya para ese entonces ya no tenía más embriones, ¿no? Entonces a mí me pasaron, como que subimos las apuestas, digamos, y me pasaron esos 2 embriones. Esa era la táctica de mi doctor. Y bueno, otra cosa que cabe aclarar es que aquí en Japón no se hacen transferencias dobles, solo se hacen, depende de casos especiales, ¿no? Como mi caso era de que yo no producía tantos folículos, yo ya estaba casi por cumplir 35 años, entonces todas esas cosas como que las tomaron en cuenta para poder pasarme esos 2 embriones, porque mis posibilidades de que yo tuviera un embarazo múltiple pues era menor, ¿no? Entonces a mí me pasaron esos 2 embriones. Y cuando me hicieron la prueba de embarazo, les digo, en sangre, pues la hormona no era suficiente. Quería decir que alguno de esos 2 sí agarró, sí se pegó, digamos, pero no estaba creciendo o probablemente pues se iba a ir a pique esa hormona del embarazo. Entonces, para mí esa segunda ocasión de IVF fue sumamente dolorosa. Fue como, o sea, no podía yo creer todo lo que nos estaba pasando. Ese año, el 2022, fue el peor año de mi vida. Y yo solo recuerdo que tenía mucho dolor por lo que nos estaba pasando. Y pues el hecho de que no funcionara ese IVF, realmente me sentía muy desolada, muy sola, muy triste, muy deprimida. Me sentía muy mal por todo lo que estaba sucediendo. Mi esposo también, pero algo que debo de agradecer es que mi esposo Irving, a pesar de que también tenía mucho dolor por todo lo que nos estaba sucediendo, él me sostuvo. Y creo que
pues ahí se demostró que tanto nos amamos, ¿no? Yo solo recuerdo que estaba destruida por todo lo que había pasado ese año. Ya se estaba terminando y estábamos en prácticamente noviembre. Irving estuvo ahí siempre. Y es algo que yo le agradezco demasiado. Porque a pesar de que pues todo lo que estaba sucediendo, pues él se mantuvo firme y fue suficientemente firme para mantenernos en pie a los dos. Es algo que le agradezco demasiado, ya se lo he dicho. Él es el viento bajo mis alas. Entonces, bueno, afortunadamente también, perdón que llore, pero la verdad es que es bastante duro recordar todo esto. Recuerdo en una ocasión, esa ocasión que llegué a la casa, abracé a mi perra, porque también ella, o sea, no lo sabe, pero me reconforta mucho, mi querida Helga. Y recuerdo que esa vez llegué a la casa, me sentía muy mal y no recuerdo jamás haber llorado con tanto, o sea, no sé si alguna vez han pasado por algo así, pero, o sea, es un sentimiento de que realmente algo está roto, o sea, y yo recuerdo haber llorado con tanto sentimiento, no sé, es algo que no puedo olvidar, cómo me sentía en ese entonces. Y Irving solo estuvo ahí, o sea, es algo lo que quiero transmitir con eso. No necesitan. A veces las personas se les hace difícil acompañar a alguien que está sufriendo, pero no necesitan decir más nada que solo estar ahí. Y eso fue lo que hizo mi esposo. No sabía qué decirme, también estaba tan adolorido como yo, pero él estuvo ahí. Y bueno, afortunadamente también mi mamá, después de todo lo que estábamos pasando, vino a visitarme, se quedó un mes con nosotros y ella no lo sabe, pero ella salvó mi vida, porque como les digo, yo estaba muy deprimida. Y el tener a ella, ¿no?, dándome su cariño, su amor de madre, y tener a mi esposo, fue muy bonito, honestamente, fue muy bonito tenerlos aquí a los dos. Son mis personas favoritas en el mundo. Y bueno, pues ese mes ya estábamos buscando respuestas, porque no entendíamos, ¿no? O sea, si bien tenía baja reserva ovárica, eso no significaba porque no estaba funcionando. O sea, tal vez había algo más que estaba sucediendo y que no sabíamos hasta entonces. Entonces me hicieron 20,000 pruebas. Otra cosa curiosa de Japón es que, pues, como estos tratamientos entran dentro del seguro, si tú te quieres hacer más estudios, esos estudios, hasta ese entonces yo no era candidata para esos estudios, ¿no? Entonces, asesorada con una doctora en México, yo supe de que me podía hacer esos estudios, los pedí en mi hospital y ellos me dijeron, no, pero es que no entra dentro del seguro y por eso no se los hemos sugerido, porque pues no entran en el seguro. Y no sé, es algo que también me causó mucho choque cultural, porque es como que, bueno, pero no se preocupen si pueda o no pueda pagarlo. Yo pienso que lo pueden sugerir y ya, pero pues uno no es experto en estos temas. No entendía por qué no nos decían que existían esos estudios. Pues, o sea, yo tuve que sugerirlos. Ellos no los sugirieron porque asumen que no los puedo pagar o qué sé yo, solo porque no están en el seguro. No lo sé, fue un poco molesto eso, pero nos hicieron varios estudios. En todos salimos bien, en todos los estudios salimos bien, excepto en un estudio que me hicieron, que ese fue, me acuerdo que fue a finales de diciembre que me hicieron ese estudio, y básicamente es una biopsia de mi útero. Te quitan un pedacito de tu útero y tienen que ver la cantidad de bacterias. Es como en nuestro estómago. En nuestro estómago hay bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Pues también digamos en
mi útero, en el útero de las mujeres también hay bacterias buenas y bacterias malas. Y pues ahí salí súper ultra reprobada. Recuerdo que tenía 8% de bacterias buenas y todo lo demás de bacterias malas. Entonces si este lugar que crea un bebé, que crea vida, no es un ambiente idóneo con buenas bacterias para hacer vida, pues entonces es difícil que se genere vida. Y creo que eso era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces me mandaron antibióticos para atacar a esas específicas bacterias malas. Eso fue en enero. Y en febrero me hicieron otra biopsia para saber si ya estaba bien el ambiente, digamos. Y estuvo peor, o sea, más que reprobada. Tenía 1% de bacterias buenas y todo lo demás de bacterias malas. Y esto fue porque aquí en Japón también tienen mucho cuidado. Eso es bueno, pero a la vez no es tan bueno. Con los antibióticos. Me habían dado como un antibiótico específico para los primeros bacterias que habían salido en la primera prueba, pero las otras habían proliferado y pues ahora estaba en mi segunda prueba que me hicieron, estaban más fuertes que nunca. Entonces tuve que tomar otro mes se nos fue con tratamientos de antibióticos y así. Y ya para marzo, ya tuve una super calificación de bacterias buenas. O sea, esto aunado a que yo también estuve tomando probióticos específicos para la flora de la matriz, el útero y todo esto, ¿no? Entonces, cabe también aclarar que yo estuve todo este tiempo tomando suplementos y haciendo ejercicio y comiendo bien. O sea, realmente creo que yo he sido una persona sana en mi vida. Siempre he sido así, soy una persona activa, me gusta comer bien, me gusta comer frutas y verduras y poca carne roja y cosas así. Entonces, cuando fue mi segundo IVF que no había funcionado, yo estaba así de que, ¿pero qué carajos está haciendo? Que yo siento que soy una persona sana y no estaba funcionando, ¿no? Bueno, entonces, ese fue el tratamiento que seguí para marzo del 2023. Y como yo estaba un poco aterrorizada con los IVF que había tenido hasta entonces, decidí que quería intentar por una inseminación artificial, ¿no? Entonces eso fue en marzo, cuando iban a salir las flores de cerezo, y me acuerdo que también estaba como que más positiva. Decía, no, pues es que ya encontramos tal vez el problema, entonces tal vez no necesito un tratamiento tan invasivo como un in vitro. Retrocedí, sí, un paso, porque para mi doctor era así como que es que generalmente la gente que hace un IVF ya no retrocede a una inseminación, sino continúa con los IVF. Pero yo estaba un poco traumatizada y no quise hacerlo. Entonces, para mi cuarto intento de embarazo con tratamientos de fertilidad, hice un IUI, le dicen aquí, inseminación artificial, y no funcionó. El 16 de marzo me hice una prueba en la casa y me di cuenta que no había funcionado tampoco. Entonces fue como, oh, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué está o sea, yo sé que en una inseminación artificial las probabilidades de éxito eran menores, pero pues hasta ese entonces yo decía, bueno, ya, o sea, no puede ser que yo esté tan mal, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó. Recuerdo que sí me dolió mucho, pero yo también agradezco mucho a mi psicóloga, a Laura, que ella me ha estado acompañando, y como que a partir de mi segundo IVF que falló, ella me estaba acompañando desde entonces y me hizo como que ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Como que no decirme el por qué a mí, sino más bien empezar a aceptar esa realidad, ¿no? Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y explicar por qué yo le digo a mi bebé que es un doble milagro, porque gracias a estos tratamientos yo me doy cuenta que la vida es un milagro realmente, a pesar, o sea, sin tomar en cuenta el contexto religioso y todo esto, la vida es un milagro. Cuando tú te das cuenta lo difícil que es generar vida, los seres humanos tienen un sistema reproductivo muy difícil. Hay tantas barreras biológicas
que hacen que exista un ser humano, que te das cuenta que realmente es un milagro la vida, ¿no? O sea, yo soy un milagro. La gente que me está viendo es un milagro, ¿no? Porque es muy difícil. Hay muchos filtros para que ese bebé se haya gestado y haya logrado crecer y estés aquí, ¿no? Y yo digo que mi bebé es un doble milagro porque hasta ese entonces, hasta ese marzo, mi perspectiva era de que no mames, perdón. Hasta ese entonces mi perspectiva era de está muy cabrón que seas mamá. De hecho, yo empezaba a hablar de ovodonación, ¿no? Porque parecía que yo no lo iba a lograr por mi cuerpo, ¿no? Y es otra cosa que yo pasé con estos tratamientos, que empiezas a tener miedo de tu capacidad, de tu cuerpo. Empiezas a dudar de tu cuerpo, ¿no? Y bueno, no me quise detener con ese negativo que tuvimos en marzo, y en abril hice tuvimos otro IVF. No, de hecho no, en marzo, o sea, una vez que ya tuve el negativo, luego me hice una estimulación ovárica. Y ahí, pues, o sea, también como que me empezaba a dar mucho miedo porque ya mi cuerpo, ya solo, a pesar con los medicamentos, las hormonas y todo, solo generaba un folículo, un óvulo. Ya uno de mis ovarios ya no estaba respondiendo como estaba respondiendo antes, que lograba 3 y que lograba 2, sino esta vez fue 1 y me asusté muchísimo. Entonces el doctor nos sugirió que hiciéramos otro para que pudiéramos hacer un pequeño banco de embriones. Entonces me hicieron, primero fue en marzo, el 28 de marzo, me acuerdo bien. En abril hice otra estimulación ovárica, salió otro embrioncito, igual muy lindo, muy bonito, del 5º día, y los congelaron. Y en junio, dado también a todo mi antecedente y porque yo estaba cumpliendo 1 año en la clínica en este hospital, pues mi doctor abogó por mí para que me pasaran los 2 embriones del 5º día. O sea, les digo que eso no sucede aquí en Japón, pero pues yo creo que el doctor estaba así de que chispas, ¿no? Esta muchacha ya está muy grave, o no sé yo. Y nos pasaron los 2 embriones en junio, del 8 de junio, y el 17 de junio de ese año, el 2022, nos dijeron que estábamos embarazados. Después de todo el viacrucis que hemos pasado, logramos el embarazo. Nunca voy a olvidar ese momento, nunca. Mi doctor ya estaba. Mi doctor es un doctor que no, o sea, que es muy reservado. Es una persona que hasta que no tiene todos los pelos en la mano, o sea, realmente te dice sí, vamos bien o vamos mal. O sea, él no es de medias tintas, ¿no? Entonces él nos dijo con una sonrisa en su rostro, felicidades, congratulations, nos dijo. La hormona del embarazo se veía excelente. Les digo que hay un número average, que generalmente cuando haces un tratamiento de estos, la hormona del embarazo debe de estar en 100 más o menos, y nuestra hormona estaba en 319. O sea, estaba bastante fuerte, por lo que eso el doctor pensó que viene muy bien, este bebé viene muy bien. Y bueno, ya de ahí es la historia. Pues sí, es un embarazo que hemos vivido con mucho miedo, pero cada visita al médico ha sido un milestone superado. Y hemos, como alguna ocasión le dije a mi psicóloga, he disfrutado cada día que me ha regalado mi bebé. Cada día, desde que me lo pasaron, desde ese 8 de junio, he disfrutado y he creído que está ahí, ¿no? Eso fue lo diferente que pasó en las otras vete espera, que esta vete espera la viví sin tanta ansiedad, la última, solo creyendo que estaba ahí, al menos por esos 10, 11 días en los que me hacían el estudio de ver si me embaracé o no. Entonces, sí,
desde ese día lo he pensado como es el día que está mi bebé aquí, y lo agradezco y lo abrazo. Y así ha sido desde hace ya más de 8 meses. Todos los días agradezco que estés aquí. Todos los días me siento bendecida que este bebé está con nosotros. Y sí, les digo, más bien ha sido como con mucho miedo el embarazo y así. También no, o sea, ese miedo no ha impedido que disfrutemos que este baby esté con nosotros. Y bueno, pues esa es la historia. Me gustaría también compartir una reflexión que fue una de las cosas que más me pesó de mi proceso. Bueno, fueron varias cosas, ¿no? Pero una de ellas fue que es un proceso, como le dije en el principio de este video, que se vive con mucha soledad, mucha soledad. O sea, imagínense nosotros de este lado del mundo que no sabemos japonés. O sea, de por sí aquí en Japón es muy difícil tener amistades, ¿no? Entonces yo sí me di cuenta que mi círculo de amigos se redujo. O sea, de las amistades que yo tenía en un principio, pues muchos se fueron yendo, y no es un reclamo en lo absoluto, más bien es una reflexión en cuanto a que yo sé que a muchas personas les cuesta mucho trabajo acompañar a las personas que pasan por un momento difícil, ¿no? Y yo creo que si yo no hubiera pasado por algo así, también me hubiera sido difícil acompañar a alguien que está viviendo por algo así, ¿no? Nadie experimenta en zapatos ajenos. Entonces, yo también me aislé mucho porque yo no me sentía comprendida, ¿no? Pero también sufrí esta soledad, ¿no? Entonces es por eso que también me animo a hacer este video, para que si tú conoces a alguien que pase por esto, pues lo veas con ojos más de empatía, que no juzgues y que no tengas miedo de decir las palabras correctas o incorrectas, sino que simplemente estés ahí, ¿no? O sea, que le muestres a esa persona que está pasando por un momento muy, muy difícil en su vida, que estás ahí, que le mandes un mensajito de vez en cuando, ¿cómo estás? ¿Quieres salir? ¿No quieres salir? Está bien. Solo hacerle saber que estás presente, ¿no? Creo que es algo que la persona que pasa por alguna situación difícil te lo va a agradecer mucho. Porque sí, algo que he aprendido también con la comunidad, porque yo he buscado muchas comunidades de chicas que han pasado por lo mismo, y creo que la mayoría nos coincidimos en eso, ¿no? Que el círculo de amistades se hace muy pequeño, y es que no todas las personas saben acompañar, y eso es algo pues muy triste. Pero yo creo que también no se sabe acompañar, no porque no quieran, sino porque no saben hacerlo, no saben qué decirte, ¿no? Y hay gente que me ha dicho inclusive que no sabían qué decirme, no sé cómo te consuelo, ¿no? Y eso está bien, que tengas dudas, pero pues yo pienso que simplemente debes de estar ahí y ofrecer tu mano amiga, y ya. En fin, esta fue la historia de cómo nuestro baby llegó a nuestra vida. Nosotros todavía seguimos escribiendo su historia. Yo estoy consciente que esta no es ni la primera ni la última dificultad que voy a tener en la vida, ¿no? Pero también es otra cosa que aprendí, que puedo hacerlo, ¿no? A pesar de vivir en el extranjero, sin mi familia, con un idioma, con una cultura totalmente diferente, mientras yo tenga a mi esposo y me tenga a mí, porque también esto me enseñó más autoestima, voy a poder hacerlo, ¿no? Y pues ya, eso es lo que les quería contar. Ya me voy. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, si llegaste, y pues te mando muchos abrazos y mucho amor. Bye.